De vuelta a tu programa, Hablemos de tu dolor. Hoy hablando de una condición que es bien frecuente en todos los seres humanos, que es cuando se lesionan el área lumbosacral. Tenemos de invitado a el pastor Luis Jaimes. Él es un pastor muy conocido, es un pastor internacional. Tiene un ministerio a través de internet donde se comunica con todos los rincones de este planeta y le lleva el mensaje de la palabra a través del internet y en su forma personal. Pero como todo ser humano, se lastima, hace algún movimiento o tiene que levantar algo pesado. Y en el caso de él, pues él sufrió una severa lesión en la espalda baja, donde ustedes van a escuchar sus testimonios y verán qué difícil fue para él poder llevar a cabo, aparte que es un empresario, no es un empresario porque sea cristiano, es empresario porque se entrenó, él estudió y tiene una carrera profesional, pero en su tiempo cristiano, él se dedica a ministrar a muchas personas. Así que le damos la bienvenida a Luis Jaimes. Luis, Dios te bendiga a ti, a tu esposa y todo tu ministerio. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó de un principio? ¿Cómo te lastimaste la espalda? Muchísimas gracias, Osvaldo. Es un honor realmente estar aquí, compartir bueno, contar un poco de lo que uno mismo vive. La gente piensa a veces que una persona no sufre de estas cosas, Así que es. uno está protegido. Uno está protegido, sin embargo, somos seres humanos. Y mientras vivamos en este cuerpo, estamos sujetos a todas las pasiones que todo el mundo en cualquier rincón de la tierra está allí. Así es, sí. En los años 90, al principio del 92, 93, 94, estamos hablando hace 25 años, sufrí severas lesiones en mi espalda. Y como toda persona, comencé a hacer muchísimos deportes. Yo practicaba mucho deporte, trotaba mucho, trotaba un promedio de 10 kilómetros diarios. Y como sabemos, la ciencia va en aumento, eso es bíblico, la ciencia va aumentando. En aquel momento los zapatos no tenían amortiguación. Yo sufrí los embates de esos 10 kilómetros diarios. Yo te puedo entender porque a mí me pasó, yo usualmente corría de 8 a 10 millas diarias y me lesioné la pierna porque me lesioné la espalda y entonces tuve montones de complicaciones. Pero tú no eres tan mayor. O sea, tú eras una persona, ¿tú eras cristiano en esa época? Sí, yo conocía ya las cosas del Señor, estaba sirviendo al Señor. Okay. Sin embargo, comencé a hacer ejercicio físico y aún en los detalles, en lo más sencillo uno tiene que buscar la dirección de Dios. Okay. Comencé a hacer ejercicio para cuidar mi cuerpo y más que cuidar mi cuerpo, lo que hizo fue comenzarse a empeorar. Mi columna estaba deteriorada, yo no lo sabía, y comencé a sufrir dolores musculares muy fuertes, dolores en las columnas, dolores en la pierna, en los brazos, hasta que me di cuenta que tenía lesionada 3 hernias discales. Y bueno, uno comienza, porque uno es miedoso, créeme que uno es miedoso, uno le hablan de ir a un médico y uno no quiere ir al médico, yo era uno de esos. Y entonces durante mucho tiempo comencé con paños calientes, el error que cometemos muchos. Así es. Porque así lo hacemos en la vida cristiana también, en vez de resolver el problema de raíz, vamos con paños calientes. Y comencé a hacer terapias para fortalecer la parte de la espalda. Bueno, esa terapia, eso tiene un límite. Igualito, entonces me ponía en el gimnasio a hacer ejercicios de remo, entonces la fuerza era tan grande en la máquina de remo que la siguiente persona se quedaba sorprendida. ¿Quién estuvo aquí? Bueno, uno se acostumbra o se mal acostumbra. Y también uno se mal acostumbra al dolor. Comenzaba con los dolores hasta que llegó un momento y bueno, me inyectaban toda clase de vitamina B12, sabemos que son vitaminas de aceite muy dolorosas, para tratar de amortiguar el dolor. Y uno se mal acostumbra. Ponme otra inyección, ponme otra, sin resolver el problema de raíz. Así es. Pero ¿sabes qué? Llega un momento en que uno tiene que tomar una decisión. En una de esas, que terminé mis ejercicios rutinarios para fortalecer todo, simplemente hice un mal movimiento y quedé encorvado. De allí no me pude parar y entré de emergencia a un quirófano. Y después del quirófano mi vida cambió, pero uno dice para bien, sí fue para bien, pero sufrí muchísimo. Cuando tú dices en que entraste al quirófano, o sea, de donde te lesionaste, pasaste a sala de emergencia y de sala de emergencia pasaste directamente al quirófano. Entré, el dolor físico era tan fuerte que tuve que ir a ver a los médicos me hicieron la prueba, me inyectaron el líquido para ver
dónde estaba bloqueado. El líquido ni siquiera pasó por la columna y me quedé encorvado en ese momento. Ok. Entonces, en medio de la prueba médica, decidieron llevarme para el quirófano. O sea, que lo que sucedió fue que en el momento en que estaban haciéndote el procedimiento del estudio para hacer el chequear a ver qué discos, claro, ya ese estudio no se hace, porque sabemos que ese estudio antes se hacía con medio de contraste, se Correcto. inyectaba y es mucho, así como tú, muchas personas sufrieron de esa condición, o sea, se llama discografía, donde se pone el medio de contraste para pintar todo el área medular y a ver qué discos son los que están lastimando y hasta qué punto. Ahora después existe la resonancia magnética, también existe la tomografía computarizada, pero en aquella época pues era como tú bien dices, era aplicando un líquido. Dicho sea de paso, uno de los pacientes que nosotros tuvimos en la oficina, que era una persona, un pelotero de grandes ligas, no voy a mencionar su nombre porque la ley IPA lo prohíbe, pero este hombre llegó a Puerto Rico, iba a perder su contrato y se le tenía 4 discos herniados. No podía jugar. Él vino, se empezó a dar tratamiento, comenzamos a trabajar con la situación y de momento, después de una serie de terapias, se puso de pie, comenzó a moverse, dice, no tengo el más mínimo dolor, llamó a su equipo, allá lo mandaron a buscar, le vieron que estaba completamente normal, le hicieron este estudio que tú acabas de mencionar y vieron que los discos habían regresado a su lugar y que la columna estaba perfectamente bien. Entonces me llamaron para pedirme qué fue lo que yo hice, porque ya él estaba completamente sano. Sí. Y ese año, pues este hombre pasó a ser el jugador más valioso dentro de su equipo. O sea, que hay cosas que se hacen, claro, ese estudio ya no se hace, como te dije anteriormente, Sí. y es porque el peligro es extremadamente alto cuando hay formas de hacerlo sin tener que correr ese peligro. Sí. Y entonces te hicieron ese estudio y te quedaste encorvado. ¿Y qué pasó? Bueno, me quedé encorvado, entonces deciden operarme y cuando me operaron 3 hernias discales, me hicieron raspado del canal medular, trasplante de hueso y terminé con una barra metálica doble. Y las últimas 3 vértebras que tengo en la parte lumbar sacra están completamente soldadas. Si vamos a la gráfica, vemos lo siguiente. Pasamos a la primera gráfica. Mire de lo que estamos hablando. Él se lastimó la espalda y vemos una representación de cómo esa parte anaranjada no es otra cosa que el acúmulo de corriente eléctrica. Es como cuando usted tiene la hornilla eléctrica en su casa, la corriente sale de la caja de fusible, pasa a la estufa eléctrica y de la estufa eléctrica regresa y ese ciclo eléctrico se mantiene constante. Por eso cuando está apagada realmente está prendida porque es un ciclo eléctrico. En el momento que usted la prende, usted crea un bloqueo, ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia pasa a la hornilla en forma de calor, en forma roja, que es la resistencia. Dependiendo de la intensidad, es la cantidad de calor o color rojo que va a haber en la hornilla. ¿Qué pasa? En el ser humano pasa exactamente lo mismo. Cuando usted ve aquí, usted puede ver esa persona tiene ese color porque dependiendo de la intensidad del bloqueo que existe en la rama, en el área ganglionar, es la cantidad de calor, de concentración eléctrica y de dolor que va a estar sintiendo. Si pasamos a la otra gráfica, vemos lo siguiente. Aquí vemos una representación de una persona que está trabajando, como al doblarse hizo una hiperflexión de la columna. Ahí ve la parte de abajo del disco, el disco se desplazó, ese nervio fue pillado por el disco y ahí entonces viene la intensidad, dependiendo de la cantidad de presión que hace el disco sobre el nervio y la cantidad de dolor que va a producir. Si pasamos a la otra, lo vemos aquí. Vemos aquí que tenemos la vértebra, tenemos el área medular, tenemos entonces ese nervio. Usted puede ver que la parte de al frente, o sea, lo que la parte redonda,
esa es la parte anterior, la parte de al frente, donde está atrás las apófisis transversa y espinosa, esa es la parte posterior. Entonces, si usted sigue más arriba, ve que la parte de al frente, el cable eléctrico viene completamente libre. Pero cuando usted viene el cable de regreso en la parte posterior, ve que tiene como especie de una bolita. Ese es el ganglio. Ese ganglio es el que va a controlar la cantidad de corriente que va a regresar a la médula y de la médula al cerebro. Cuando esa área, ese disco se desplaza, hace presión sobre esa área y entonces esa resistencia es la que provoca la intensidad del dolor y dependiendo de la gravedad es lo que vamos a ver en los diferentes pacientes. Si pasamos a la otra, ahí vemos las áreas donde Luis fue operado. Lo operaron L4, L5, L5, S1. Pasamos a la otra. Ahí tenemos, si le da un poquito, la puede magnificar un poco para que sea más claro. Mire donde lo operaron, esas varillas que le pusieron fue para poder fijar la vértebra, porque en el momento que se desplazó, toda la columna comenzó a desplazarse, los discos se desplazaron y entonces se salió de su orden. Ese orden fue lo que provocó que entonces él se quedara completamente trancado. Pasa a la otra. Ahí lo vemos de frente. Vemos en este caso que aparte que le pusieron esas barras, ¿ok? Vemos que si usted ve la que está a mano izquierda, ve que tiene como especie de una ruptura. Si le puede la puede magnificar un poquito más, puede dar un poquito más magnificación, un poquito más, un poco más, un poco más. Sigue, 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 sigue. Ahí puedes ver, ustedes pueden ver la que está de frente a usted, la que está a mano izquierda, más o menos en el medio, ve que hay algo que está roto versus la de la derecha. Pues esa área se rompió en Luis, provocando una lesión mucho mayor. Y usted ve como una serie de alambres que lo están amarrando. Pasamos a la otra. Debido a que esa área se rompió, tuvieron que volverlo a operar para remover esas barras, pero los alambres se quedaron. ¿Pasamos? Entonces, vemos ahí qué sucede cuando la corriente sale del cerebro y regresa al cerebro por medio de la médula. Esa que usted, la mano izquierda abajo, es el proceso del ciclo eléctrico. Luis, y cuando comenzaste que te operaron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que se te rompió esa área y cómo se complicó más la cosa? Bueno, después de la operación, antes eran métodos muy rudimentarios lo que utilizaban. Estamos hablando de hace 25 años más o menos. Yo estuve 6 meses en cama después de la operación de la columna y me tocó literalmente volver a hacer los ejercicios para caminar de nuevo. 6 meses. Hoy en día, con la tecnología y la ciencia tan avanzada, la persona en un par de semanas ya está de regreso. Así es. Y entonces en este proceso de comenzar a prepararme a caminar, se me afectaron muchos órganos internos. Se me trancó todo, tuve problemas intestinales, tuve problemas en el estómago y de ahí en adelante no pude ir. Si usted puede evacuar diariamente, dele gracias a Dios que puede hacerlo, porque uno nunca reconoce el valor de lo que tiene hasta que uno lo pierde. Así es. Y me tocó vivir 25 años tomando pastillas, muchos años tomando pastillas para poder ir al baño. Y ahí comenzaron una serie de dolores. El organismo comenzó a afectarse, de repente no me podía parar de la cama, me costaba muchísimo. De hecho, nunca utilicé zapatos con trenzas como tienes tú. No podía ni siquiera agacharme. Tuve muchísimas limitaciones físicas y repentinamente el cuerpo se me doblaba y estaba caminando doblado. Entiendo ahora que eso era un mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces supe que a pesar de que tenía mi operación de columna, que me habían acomodado varias cosas, no estaba bien. Y comenzaron muchísimos dolores. De hecho, cuando estaba de pie muchas veces, que estaba predicando en la iglesia, estaba compartiendo, yo no podía, nadie podía enterarse, no es que no podía enterarse, uno buscaba mecanismos para suavizar el dolor. Entonces me paraba, caminaba y me sentaba en el primer asiento que estaba por allí y compartía con la persona. Eso era para aliviar mi dolor. Quitar la presión del dolor. Quitar la presión. A veces estaba en un centro comercial y tenía que sentarme en el piso, en la calle, en una acera. Porque simplemente, como tú pasaste en la lámina que se prendía eso rojo como una hornilla, así sentía mis piernas. Una quemazón muy fuerte en las piernas, incontrolable.
Fíjese que interesante, porque cuando esa lesión ocurre a nivel lumbar, se produce un dolor, una presión, una pesadez en esa área, provocando que haya una pesadez, una debilidad, una falta de circulación, un problema a nivel de las extremidades inferiores, que dependen de esa cantidad de corriente, como de cables eléctricos, que depende de la corriente pase a las extremidades. Al no tener suficiente actividad eléctrica, es lo que el paciente siente, que se le adormecen. Sí. Siente adormecimiento, siente pesadez, siente dolor en las caderas, en las rodillas, en los tobillos, en los pies. Siente que entiende entonces a tratar de caminar y lo que hace es que arrastra los pies. ¿Te pasó eso? Sí, realmente no puedes caminar. No puedes caminar y tienes que echarte en el piso donde te agarre. Y cuando aumenta la intensidad de la presión, aumenta la intensidad del dolor. ¿Qué sucede? Que muchos de los problemas que tenemos hoy en día es que los compañeros médicos, al desconocer, especialmente los que no practican manejo de dolor, y muchos de los que practican manejo de dolor, al desconocer lo que es la terapia electroneuromedular, pues entonces lo que hacen es que se hacen bloqueos neuronales. Sí. Entonces, si yo tengo algo bloqueado, ¿para qué lo quiero bloquear? Si lo que voy a bloquear es el dolor, eso es todo lo que voy a conseguir. Sí. Pero ¿qué sucede? El paciente, al sentirse que no tiene dolor, continúa su actividad, agravando aún más la situación. Porque la realidad de todo esto no es bloquear el área, es desbloquearla, es volver a crear el ciclo eléctrico. Sí. Y la única forma de hacer esto es con la terapia electroneuromedular. Entonces yo me imagino, tú me estás hablando y yo estoy viendo que en todo momento se te dio tratamiento, te pusieron inyecciones. Bueno, eso voy. No solamente eso, uno se mal acostumbra al dolor. Y uno no va al médico porque uno cree que over the counter tú puedes tener solución. ¿Cuántas farmacias no fui yo para que me inyectaran B12, esas vitaminas de aceite que son espesas y dolorosas, para un alivio temporal? ¿Temporal por qué? Porque a los 2 días me regresaba. Hasta que llegó un momento que ni siquiera podía levantarme de la cama. Me costaba levantarme de la cama. Y entonces comencé a comprender por qué los gatos se estiran cuando se van a levantar. Y mi proceso de levantarme de la cama y ponerme un zapato, una cosa tan sencilla como esa, ya comencé a sufrir los dolores corporales muy intensos. Yo escuché del doctor Osvaldo Font, pero aún habiendo escuchado del doctor Osvaldo Font y de toda la terapia electromedular, la mente de uno está bloqueada. Bloqueada por el temor, bloqueada por las experiencias negativas de dolor, bloqueadas porque piensa que uno no se va a sanar, errores garrafales. Dios ha utilizado a hombres, le ha dado de su espíritu, como se lo da a cualquier creyente, pero algunos los unge para solucionar el problema de otros. Así que hemos dado gracias a Dios por ti, Osvaldo. Pero fíjate, a pesar de que te conocimos y tú me invitaste a venir para hacerme la terapia, pasaron más de 4 años. Así es. Para que yo tomara la decisión de venir. ¿Y por qué tomé la decisión? Porque simplemente mi cuerpo no dio más. Quedé encorvado, ya mi esposa estaba viviendo en Estados Unidos, toda la familia estaba en un proceso de migración. Porque tú eres de Venezuela. Soy de Venezuela. Y quiero que los hermanos que nos están escuchando, las personas, oren mucho por los hermanos de Venezuela que están pasando por una situación extremadamente difícil. Sí. Y cuando digo extremadamente difícil, donde ni siquiera hay comida, ni siquiera hay... Bueno, allí no hay nada de nada. No. Y las personas venezolanos que han venido, que vienen de Estados Unidos, o algunos que han podido salir de Venezuela, que han venido directamente a la oficina, los testimonios que dan son tan tristes, tan impresionantes, que no podemos creer que un país tan rico, tan lleno de tanta bendición mineral, sí, vegetal, esté pasando por la que están pasando. Sí. Simplemente porque un demonio llamado Maduro y las legiones de demonios que hay allí hayan destrozado el país. Sí. Pero con todo eso sabemos que las oraciones son mayores y que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y sabemos que Venezuela va a ser libre. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.